que es contrastar los conceptos de endocrino, paracrino, autocrino y entre otros organismos, o intracrino, que también es, que ya lo vengo mencionando. Definir el término de hormona, célula blanco diana, ¿no? Y el receptor. Ustedes sabrán que para que una hormona pueda tener un funcionamiento a nivel del intracelular, como ya vengo diciendo, es que tiene que unirse a un receptor de hormona, y ese receptor de hormona hay que ingresar hacia una membrana intracelular para poder llevar toda la información genética, y lo hace un ARN mensajero, ¿verdad? O sea, si hablamos primero en primera instancia ADN, un proceso de transcripción, ARN mensajero, y llegar hacia las células, ¿no? Funcionamiento de las células. ¿Qué más? Entender las diferencias principales entre los mecanismos de acción, lo que hemos venido viendo, diferentes a nivel de péptidos, proteínas, ¿qué más? Aminoácidos, hay diferentes hormonas, ¿no? Comparar y contrastar las acciones de las hormonas ejercidas por los receptores de membrana plasmático, aquellos también que mediados por unos receptores intracelulares. Entender el papel de las proteínas fijadoras de hormonas, entender los mecanismos de la retroalimentación negativa. Recuerden que no solamente tenemos la retroalimentación negativa, sino la retroalimentación positiva, o lo que es el feedback. Explicar los efectos de secreción, degradación y excreción en las concentraciones plasmáticas de las hormonas. Entonces, ¿cuál es la función del sistema endocrino? Coordinar la actividad celular. ¿Qué más? La regulación de la función orgánica que tiene, la homeostasis. Homeostasis significa equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener un equilibrio? Para el buen funcionamiento celular. Recuerden que hablar de hormonas, ya les he dicho, es llegar a un punto fijo, células, llevando toda una información mediante el ARN mensajero. Lo inicia el ADN, cadena genética, información genética. Funciones fisiológicas y sus componentes. ¿Cuál es la regulación del sodio y el balance de agua? Esto es lo que nosotros vemos en cada función o mecanismo hormonal. Por ejemplo, la regulación de calcio y fósforo, la regulación de un balance de energía, un aporte de combustible para las demandas metabólicas celulares y la respuesta del estrés. Reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. Esas son las principales funciones fisiológicas y componentes de las hormonas. Reproducción, desarrollo, crecimiento y envejecimiento. Ya estoy diciendo puntos importantes, después no me digan, doctora, en el examen no estaba esa parte. El sistema endocrino, ¿qué es hablar del sistema endocrino también? Mensajero químico u hormona, ¿no? Producido por un órgano liberado. ¿Actúa en un organismo a distancia? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa ahí en esta parte, no? La coordinación que hay a nivel del sistema nervioso central. Cuando nosotros hemos mencionado las hormonas la semana pasada, ¿desde dónde hemos partido? Desde el sistema nervioso, lo que es el cerebro. Luego nosotros hemos ido viendo cada órgano y cada función a nivel hormonal. Entonces, ¿dónde se centra o dónde empieza nuestro mecanismo? A nivel del sistema nervioso central, porque es que nos permite, o el cerebro, las coordinaciones para las demás acciones o funciones hormonales. Entonces, a eso se basa, ¿no? Entonces, un sistema endocrino, ¿qué dice? Es un mensajero químico u hormona producido por un órgano, que es liberado y a través actúa en un órgano a distancia. Ahora, el sistema endocrino tiene tres componentes básicos, que son las glándulas endocrinas, las hormonas y el órgano blanco. Ya lo hemos visto, ¿no? Ahí tenemos algo más traducido, porque creo que la semana pasada les di algo sin traducir, ¿no? También dejé un trabajo. Ya. El sistema endocrino, ahí está órganos endocrinos localizados en el organismo, ahí está hipotálamo, tiroides, hipófisis, paratiroides, el estómago, las suprarrenales, el intestino, los ovarios, el páncreas, los testículos. Entonces, eso es lo que nosotros ya hemos venido trabajando. Entonces, un sistema, un mecanismo es hablar de todos ellos. Y cada uno de esos órganos tiene las hormonas que trabajan directamente ahí. O sea que, una vez más, vuelvo a enfatizar en esta parte en cuestión a las hormonas ubicadas para cada órgano del cuerpo humano. Cuidado con las preguntas del examen de la próxima semana. Ahí está. 3 grupos principales de hormonas. Ya hemos hablado de las peptídicas, las esteroides y de las aminoácidos, o lo que son las aminas.
¿Qué más? Las estructuras de la hormona dictan la localización del receptor. Péptidos y aminas en superficie celular, esteroides receptores intracelulares. La estructura de las hormonas dicta la vida. Ahí tenemos la vida media, porque nosotros si hablamos de síntesis o mecanismo también tenemos que saber que hay una vida media o un tiempo en el cual se produce todo este tema hormonal. Si bien es cierto, vamos por un tema, a nivel femenino hay un tema hormonal y cual cumple un periodo. No es que siempre vamos a cumplir los días, como dicen, críticos o difíciles a nivel femenino, ¿no? Cumple un periodo, una vida media. Entonces, así hay cada funcionamiento hormonal para diversos órganos. Como un ejemplo, a nivel femenino. Si hablamos de las aminas, la más corta de 2 a 3 minutos. Si hablamos de los polipéptidos, de 4 a 40 minutos. Esteroides y proteínas, de 4 a 170 minutos. Y hormonas tiroideas, de 1 a 7. Ahora, ¿qué pasa si esto se prolonga? Empiezan las anomalías, ¿verdad? Las enfermedades a nivel hormonal. Quiere decir que cada hormona cumple un ciclo, o una vida media, que se le conoce. Entonces, si yo exagero o me voy a un extremo al cual esto sigue haciéndose constante y no se detiene, es ahí donde vienen las anomalías o problemas hormonales, los cuales ya hemos, la semana pasada hablado un poco de enfermedades hormonales. Las hormonas peptídicas o proteínas. La mayoría de las hormonas son peptídicas, moléculas de entre 3 a 200 aminoácidos. ¿Y por quiénes son sintetizadas? En este caso, las hormonas peptídicas o proteínas. Preprohormonas, prohormonas y las hormonas. ¿Sí? Así se sintetizan este tipo de hormonas peptídicas. Y son almacenadas en vesículas para su exocitosis. Si yo hablo de exocitosis, lo dije a la parte de membrana plasmática, liberar. Endo, del. ¿Verdad? Aquí está la síntesis de hormonas peptídicas. ¿Cómo es la síntesis? ¿Cómo dije que era? A través de una preprohormona, prohormonas y comhormonas. Y esta es una célula endocrina. Otro ejemplo de síntesis hormonal, la hormona y en este caso la insulina. La insulina, ¿dónde actúa? Páncreas. Páncreas, ¿verdad? Entonces, si hablo que es a nivel del páncreas, estoy hablando de ¿qué tipo de hormona? Páncreas, ¿qué tipo de hormona? Que se clasifica dentro de los aminoácidos, dentro de las proteínas. ¿Peptídicas? ¿Dentro de dónde? Páncreas, insulina, glucagón, somatostatina. ¿Se ven que han estudiado? Páncreas y encuentro insulina, glucagón, somatostatina. Proteica, a nivel de aminoácidos. ¿Qué dice ahí? La proinsulina puede considerarse como la prohormona y la insulina como la hormona. Ese es un ejemplo. ¿Qué he dicho yo para la síntesis de hormonas? Tengo a la preprohormona, prohormona y la hormona. En este caso, si yo voy a tener de ejemplo a la insulina que se encuentra dentro del páncreas, ¿qué significa? ¿Cómo voy a tener el ejemplo? ¿Qué dice ahí? La proinsulina puede ser considerada como la prohormona y la insulina como la hormona. Después de un procesamiento enzimático, porque ahí está, tenemos el procesamiento enzimático, dice, la proinsulina pierde la cadena de aminoácidos denominada péptido C para formar la insulina. Entonces, si yo estoy hablando de péptidos, estoy hablando de proteínas. ¿Sí? Es un tipo de hormona proteica. Ese es un ejemplo clarísimo de síntesis de hormonas. ¿Con quién lo estoy haciendo el ejemplo? Con la insulina. Pero para metabolizar, primero la tengo que tener como proinsulina, luego insulina. ¿Y qué sucede? Que al final lo que queremos es obtener la insulina. Hormonas peptídicas o proteicas, ahí está el ejemplo, la insulina, el glucagón, otra es la corticotropina. Y un grupo de las proteínas unidas a un grupo de carbohidratos llamadas glicoproteínas. ¿Qué son las glicoproteínas? Laboratorio, me da ataque, he dicho. La gonadotropina coriónica es un tipo de glicoproteína.
¿Quién más? ¿La insulina o la oxitocina era una glicoproteína? La oxitocina, ¿no? Que formaba puentes disulfuro. Ya me están asustando, chicos. O creo que es muy temprano. No, ya no es temprano. Laboratorio recién hemos tenido, es reciente. Todo lo que les vengo diciendo, todo lo que está aquí, ya lo hemos visto en laboratorio. Y es más, hasta en laboratorio he dictado toda esta parte. Hemos hecho las diferencias y hemos hecho síntesis de hormonas o práctica, detección de hormonas a través de pruebas bioquímica clínica, utilizando la bioquímica clínica. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Con qué fue? Nidrina, piure, acetato de plomo e hidróxido de sodio. ¿Y cuáles fueron las muestras con las que trabajamos? Insulina y oxitocina. ¿Y quiénes estaban dentro de la clasificación de glicoproteínas? La oxitocina, la gonadotropina coriónica. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la gonadotropina coriónica? ¿Por qué se le decía que era una glicoproteína? Vamos, Rosa. ¿Cómo? Por la cantidad de aminoácidos. Exacto. Eso es lo que les vengo diciendo. No me voy a molestar más. El carbohidrato es fundamental para determinar la actividad biológica y la destrucción de la hormona. Sí, eso es importante. Porque si yo hablo de glicoproteínas, es que también voy a tener aquí en gonadotropina, lo que hemos dicho. Ahí está la gonadotropina coriónica, porque dentro de la gonadotropina, ¿quiénes influyen? La luteinizante y la folículo estimulante, porque estamos hablando a nivel del sistema reproductor femenino. Y la hormona estimulante de la tiroides. Ahora, la hormona de la TSH, la del crecimiento, también, porque tiene que tener cierta cantidad, viene a ser dentro de la clasificación de las glicoproteínas. Permite el crecimiento normal, o sea, lo normal es que nosotros crezcamos hasta una determinada lógica dependiendo de nuestros genes y hasta donde nuestros huesos puedan o nuestro sistema óseo logre, ¿no?, expandirse o crecer. Hormonas esteroideas. ¿Cuándo ha sido el lunes? Hablamos un poco en biología molecular de las hormonas esteroideas y nadie se acordaba de las hormonas. Un ejemplo de hormona esteroidea. El colesterol. ¿Y cómo se le conoce el colesterol? Que también lo dije en la primera clase. Ciclo. Ciclo del ácido ciclopentano fenantreno. Exacto, ciclopentano fenantreno, ¿no? No se pueden olvidar. Un ejemplo de hormona esteroidea, el colesterol. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la diferencia del colesterol. No solamente sintetizamos colesterol bueno, también hay síntesis de colesterol malo. El tema es cuando este colesterol malo obstruye todo el torrente sanguíneo, ya lo saben, ¿no? Y no permite el paso normal de que por la sangre se disparan un sinnúmero de nutrientes, proteínas, aminoácidos. Pero a medida que nosotros tenemos ese colesterol malo, es que impide el paso normal por el torrente sanguíneo. Entonces un derivado ¿de qué? Esteroideo, de hormona esteroidea, estamos hablando del colesterol. Y lo hemos visto en dónde, en la práctica también, ¿con qué muestra? Ah, el cerebro de res, ¿verdad? O el de pollo. Lo vimos. ¿Y qué obtuvimos? Vamos a estar con el colegio. Paso diario vamos a tomar mejor. ¿Qué pasó con el colesterol? ¿Qué obtuvimos? ¿Qué vimos? ¿Qué pasó con el colesterol? Ya el bicolestadieno. ¿Qué más? ¿Qué pruebas realizamos para poder obtener colesterol? ¿Y el otro era no era Salkowski? Considerados hormonas esteroideas, ojo con eso, y ambas se revisarán por separado, nunca juntas. Hormonas derivadas de aminoácidos, sintetizadas desde la tirosina. ¿Cómo se le conoce a la tirosina? T4 o T3. T3. Porque la otra trillo... T4. ¿Cómo era la otra? Trillo, tirolina.
A ver, sintetizadas desde tirosina son las catecolaminas, la norepinefrina, epinefrina, dopamina y hormonas tiroideas. También se revisarán por separado porque cada quien tiene su forma de actuar de manera individual. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Efectos de las hormonas. Se clasifican en estos efectos: endocrino, paracrino, autocrino e intracrino o entre organismos. Cuidado con eso. Ahí está el mecanismo de acción de las hormonas. Una cosa es síntesis y otra cosa es mecanismo de hormonas. Síntesis, ¿en dónde vimos síntesis hace rato? Una cosa es síntesis y otra cosa es mecanismo de acción. Así es, el ejemplo de la insulina. Como prohormona y hormona. Eso es la síntesis. Pero si yo hablo de un mecanismo de acción hormonal, autocrino, paracrino, exacto. ¿Cómo se transporta hormonal? Dice, pueden ser libres o unidas. ¿Qué significa? También que si uno va a trabajar con proteínas o hormonas que van a ir unidas, ¿qué dice ahí? Aumenta la vida media, regula la actividad de la hormona al determinar qué cantidad de hormona es la fracción libre la que se va a unir al receptor. Quiere decir que siempre la hormona va a tener una parte, no toda, la cual se va a unir de manera fija hacia el receptor de hormona. Y quiere decir que esa parte es la muy importante porque es la que está llevando toda la información genética. A eso se refiere. ¿Qué más? Depuración hormonal. Esto es para que ustedes lean. En realidad esto ya va más para un tema de biología molecular. Lo que sí me interesa es los efectos de las hormonas. ¿Qué tipo de efecto tienen? Vayan marcando, porque aquí sí les voy diciendo qué es lo que van a leer. Efectos de hormonas, la afinidad, la especificidad. ¿Cuál es otro tipo de efecto de las hormonas? El efecto agonista y el efecto antagonista. ¿No? Ahora sí, una aclaración y a su vez un recordaris. ¿Qué pasaba con la proteína G? ¿Qué tipo de actividad tenía la proteína G en cuestión a un tema hormonal? Por ejemplo, la adrenalina. Carlos. ¿Quién era el primer mensajero? ¿Quién era el segundo mensajero? Perfecto, así es. ¿Y qué pasaba al final? Al final el complejo hormona receptor interactuaba con la proteína G y esa cambiaba de estructura. Ingresaba un ATP y salía el AMP cíclico. Así es. Como el pirofosfato. Ah, perfecto. ¿Y qué proceso se le llamaba eso? Porque habían dos. Uno que cumplía y el otro, ¿cómo terminaba? ¿En glucogenólisis o gluconeogénesis? Glucogenólisis, porque degradaba lo que es Si yo hablo de glucogenólisis, ¿qué era? Y la gluconeogénesis, creación. Génesis viene de creación, ¿no? El génesis. Entonces, eso era, nosotros no podemos dejar de mencionar los receptores de membrana o los receptores hormonales o los receptores de proteína. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que son acoplados a la proteína G. ¿Qué más? Receptores de la tirosina quinasa o la proteína quinasa que nosotros trabajamos en ese momento, ¿no? ¿Con quién era la proteína quinasa? ¿Verdad? ¿Y qué más? Y los receptores ligados nuevamente a quinasas, pero en este caso como hormonas de crecimiento. Los receptores hormonales, aquí tenemos los núcleos, las membranas, los genes, las células, en este caso la proteína G, que es la que nos interesa bastante. Los receptores intracelulares, efectos de hormonas en las células, este también me interesa, lo marcan. ¿Por qué? Porque son receptores nucleares, regulan la transcripción genética y regulan la síntesis de proteínas. Por eso, ¿quién se encarga de la transcripción genética? El ADN. Ustedes ya eso les queda clarísimo. Transcripción genética, ADN.
¿Quién lleva toda la información? El ARN, el ácido ribonucleico. ¿A través de qué? 3 tipos o formas. Mensajero ribosomal y de transcripción. ¿Se le conoce transcripción? No. Traducción. Ribosomal, mensajero, de transferencia. Ah, Rosario, sí lo sabes. ¿Por qué no lo dices? Transferencia. La transcripción lo hace el ADN, no hay transcripcional. Es de transferencia. Transferir. También mutar, duplicar. Eso es hormonas, chicos. Sí lo sabes, Rosario, y no lo dice. Receptores intracelulares, ahí está, el ADN. ¿Cómo es la regulación de los receptores hormonales? Eso también son 2 puntos muy importantes: la desensibilización y la regulación a la alta. Y el control de liberación hormonal. Listo. Ahí nos vamos a quedar porque lo demás, ojo, control de liberación hormonal. ¿Cómo es el tipo de regulación? O sea, esto de aquí. Regulación negativa, positiva y regulación por el producto. Esos son el tipo de control de liberación hormonal. Listo, sí, eso es. Entonces, hormonas no solamente es quedarnos con la idea, sí, hormonas, el problema hormonal que ya conocemos, crecimiento, tiroides, no. Hay una serie de clasificación de hormonas, vuelvo a decir, peptídicas, a través de los aminoácidos, ¿qué más? Esteroideas, ¿y qué más? Como glicoproteínas,